Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda, gracias por sintonizarte, donde quiera que me acompañes, si me acompañas en tu carro, si me acompañas a través de las redes sociales, en la plataforma Facebook, en el canal de YouTube de la página de Calvary Compañerismo Cristiano, donde quiera que nos estés escuchando, bienvenido, bienvenida. Es mi oración que a lo largo de este programa la palabra de Dios haga un cambio profundo en tu manera de pensar y que esto afecte tu manera de vivir, de tal manera que los que están a tu alrededor puedan ver lo bueno que es Dios en un corazón sencillo, humilde, humillado ante su palabra. Y agradecemos a nuestros sponsors, Omega Insurance. Gracias Omega Insurance por su patrocinio. Recuerda, ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Ahí cualquier necesidad de seguro de auto, un seguro comercial, un seguro para tus trabajadores, si quieres asegurar tu casa, si quieres asegurar tus bienes dentro de la casa, aunque esa casa sea rentada, por favor acércate a Omega Insurance. En Omega Insurance el cliente es lo primero. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Amada Iglesia, Calvary Compañerismo Cristiano y todos aquellos que de forma anónima invierten sus recursos para que este programa suceda. Gracias por su amor, por la verdad, por su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. A lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de enojados. ¿Por qué estamos enojados? ¿Cuál es la causa de nuestro enojo? Siempre estamos respondiendo, bueno, pues otros me hacen enojar. Esa es la que suele ser nuestra mayor respuesta. Otros me hacen enojar. Ellos me hacen enojar, ya saben lo que me molesta, ellos pecaron contra mí, ellos no me toman en cuenta, ellos no me avisaron, ellos. Y el enojo es una decisión que tomamos y por lo tanto debemos asumir las consecuencias. Hemos visto sin número de relaciones interpersonales destruidas, distanciadas a causa del enojo. Cuando estás enojado, estás entregado a tu naturaleza pecaminosa. De tu boca salen serpientes, escaleras, puñales, lanzas palabras de las cuales te arrepientes. Son palabras porque quieres herir a aquellos que te están provocando a estar enojado. Y eso después se convierte en ira, en gritería, y estamos totalmente entregados a la naturaleza pecaminosa de la que Jesucristo vino a librarnos, de Jesucristo quiere limpiarnos. El Salmo 103 en el verso 8 dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Es lento, Él es paciente, pero no quiere decir que Dios no esté airado con el pecado. Si Dios está airado con el pecado, no con el pecador. Y ¿sabes qué? Dice 1 de Tesalonicenses 5:9 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué regalo tan grande, qué descanso tan grande el saber que tenemos esperanza en Jesucristo. ¿Cuánto podemos descansar en saber que vino un Salvador a librarnos de la paga de todas estas cosas? Piensa cuántas palabras salen de tu boca que no sientes realmente y que las dices cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque quieres de alguna manera reaccionar a aquello que te está molestando, aquello que enciende tu ira. Pero necesitamos el Espíritu Santo, definitivamente. La solución es esa, la solución es que tú conozcas que fuiste creada no para ira, sino para salvación, que fuiste creada para la gloria de Dios y que una vez que hacemos la decisión más importante de nuestra vida, que es rendir a Jesucristo nuestras vidas, todo el control de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, la palabra de Dios viene y nos hace reaprender la escala de valores bajo la cual nosotros nos dirigimos, bajo la cual nos gobernamos, queda a un lado y comienza a gobernar Jesucristo. Y es ahí donde todas estas cosas van apagándose. Pero tienes que saber identificar cuál es la razón de tu enojo. ¿Por qué estás enojada? Estás enojada, vimos a lo largo de la semana, a causa de la envidia, a causa de la falta de perdón, a causa de la codicia. Estas tres cosas hacen que nosotros
estemos enojados. Son como ponía el ejemplo de estas minas donde vamos pisando y de repente no sabemos en qué momento van a estallar. ¿Por qué? Porque tenemos esas cosas acumuladas en el corazón. ¿Y cuál es la medicina? Pues una vida llena de gratitud, una vida que camina en el propósito de Dios, una vida que ha encontrado en Jesucristo su propósito, que ha encontrado su identidad y que ha encontrado el motivo para vivir que es poderle dar gloria a Dios, que es tener esta vida plena y abundante que Jesucristo prometió. Y una vida plena y abundante no quiere decir ausencia de conflicto. Una vida plena y abundante está distinguida por el control del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, en tu respuesta. Hay personas que estallaban en ira y que eran muy fácil. ¿Por qué? Porque tenían muchos asuntos pendientes en el corazón. Cuando nosotros venimos a confesión y decimos, Señor, estoy enojada a causa de que estoy codiciando esto, estoy enojada a causa de que no me gusta mi vida, soy orgullosa y quisiera tener otra vida, estoy enojada porque siento que tú has sido injusto conmigo y le declaras al Señor cosas. En ese momento Dios dice que si venimos a Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él nos limpia, nos lava, nos perdona y lo más importante dice que Él nos limpia de toda maldad. Cuando comenzamos a hablar una misma cosa con Él, cuando comenzamos a decir, esto está mal que yo sienta que merezco otra vida, porque Dios me ha dado mucho. Cuando comienzas a contar tus bendiciones, cuando sabes que tienes un propósito, cuando sabes que tienes una identidad, cuando sabes que tienes un destino eterno, todas estas cosas cambian. El Espíritu Santo puede venir, tomar el control de todo lo que es tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, para que viva Jesucristo. Con Cristo estamos juntamente crucificadas. Ya no vivimos nosotros, ahora Jesucristo vive en nosotros. Y en lo que ahora vivimos en esta vida, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. ¿Qué me dices aquel enojo por el pleito ajeno? A veces nos enojamos por el pleito ajeno, ni siquiera estamos enojados por algo que tenga que ver directamente con nosotros, sino que vamos pasando y tomamos el pleito ajeno como nuestro. Y el libro de Proverbios en el capítulo 26, versículo 17, nos declara, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. No compres pleitos ajenos, no te indignes. Siempre tenemos una versión de las cosas y siempre hay que escuchar la otra versión de la otra persona que está envuelta. Y bueno, pues Dios no nos manda a estar de árbitros, ¿verdad? Dios nos manda a predicar el evangelio. Y muchas veces cuando alguien viene, te pide consejo, te cuenta alguna situación, tú tomas el pleito ajeno como si fuera tuyo, te indignas con las demás personas. Tienes que saber discernir estas situaciones. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Te fijas? La influencia es algo muy importante, la influencia de las personas con las que estás. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Qué crees? Vas a estar en muchos pleitos, vas a aprender esas maneras, la influencia en el carácter de una persona. La influencia en las convicciones de alguien es algo que nuestra naturaleza pecaminosa abraza inmediatamente, nos gusta y ahí andamos de pleiteros y ahí andamos buscando pleito ajeno, ¿verdad? Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Nosotros no queremos estar rompiendo nuestra relación con Dios y mucho menos a causa de esta horrible obra de la carne, ¿verdad? Continúa Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Te das cuenta qué importante es que si estamos enojados, podamos expresar las cosas con humildad? Si tú estás enojado por algo que alguien está haciendo, expresa eso con humildad. Humíllate. ¿De qué manera? Pues puedes decir, mira, yo estoy dispuesto a ser corregido. Si yo me equivoqué,
admito tu corrección, solamente que te quiero pedir, si cuando quieras hacerme una observación o una corrección, lo podrías hacer pues a lo mejor en otro tono o en privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que al humilde de espíritu le sustenta la honra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos humillamos, honramos aún en medio de una aclaración, de una situación en donde hay enojo, bueno, pues la humildad te va a sustentar y te va a dar honra. A diferencia de que vas y reclamas tus derechos y te enojas. No, fíjate, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Es más fácil que alguien te escuche cuando vienes en humildad a hablar, a que cuando vienes en enojo y cuando vienes en orgullo, ¿verdad? Proverbios 13:10. Estamos hablando de el enojo a causa del orgullo, el enojo y las consecuencias de la ira, el enojo y cuando tomamos pleito ajeno, cuando no expresamos nuestro desacuerdo con humildad. Entonces, el orgullo, dice, solo genera contiendas. Cuando venimos con orgullo, cuando ya venimos predispuestos a que nosotros tenemos la razón, a que nosotros somos la neta de la sabiduría, pues eso va a generar contiendas. Dice, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Qué importante es ser un buen oidor. Si alguien viene, si alguien viene a hacer un reclamo, si alguien viene a hacer una aclaración, si alguien viene muy enojado, qué importante es ser un buen oidor. Qué importante es callar, esperar a que acabe de hablar. Y si está subiendo la temperatura en tu interior, decir, no, tranquila. Ser un buen oidor, porque el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quien oyen consejos. Escucha el consejo de tu Creador. Él te está diciendo, tranquilo, escucha, sé un buen oidor y después, con humildad, presenta tu defensa, ¿verdad? Presenta tu argumento. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Sí, pues muchas veces es mejor esto, porque a veces tenemos tantas cosas y tantas provisiones que ya no se puede vivir en paz, ¿verdad? Son casas así donde todo el mundo pelea, donde todo el mundo está bajo su propia agenda. Entonces dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la temperatura de tu casa en cuanto al humor de tus hijos, el humor de tu esposo, tu humor? ¿Cómo está? Hablábamos a lo largo de la semana que muchas veces es muy triste cuando de pronto ya todo el mundo está, que no se enoje. Ay, está enojada tu mamá, ¿ya se enojó? Eso es terrible, eso habla muy mal de nuestro dominio propio, de nuestro temperamento, habla muy mal porque entonces todos los que están en la casa están sujetos y están manipulados por tu humor. Entonces tenemos que discernir esto. No importa, mira, muchas veces me he encontrado con personas que están enfermas y a causa de la enfermedad tratan mal a los demás porque se sienten mal y están de mal humor. No se diga las personas que están embarazadas también, porque en el nombre de que estoy embarazada, pues yo también trato mal a todos en mi casa y todos tienen que cuidarme porque estoy embarazada. No es así. Nosotros tenemos que tener el sentir de Cristo, estimar a los demás superiores a nosotros. Nosotros tenemos que, el estar embarazado no es una condición diferente. Sí, entiendo que hay hormonas en juego y todo eso, pero el dominio propio es para todos. Es para todos. El Espíritu Santo de Dios es para todos. Y Él dice que no debemos, la palabra de Dios dice que no debemos dejarnos dominar por esas cosas, sino por el contrario, debemos de dejar que el Espíritu Santo controle nuestra mente, a fin de que lo que salga de nuestra boca, pues pueda glorificar a Dios, ¿verdad? Aquí en Proverbios hay otro ejemplo acerca de los hermanos y acerca de cuando tenemos relaciones interpersonales y alguien se ofende. Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más fácil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado
con rejas. Nosotros tenemos que romper con esta situación. ¿Quién eres tú? ¿El hermano ofendido o eres el que ofendió? O estamos en un lugar o estamos en otro lugar. Nosotros tenemos que ir delante de Dios. A veces con este tipo de ofensas es difícil porque la siguiente parte ya no está cerca de ti o ya no es posible ponerse de acuerdo. Pero sí es posible venir delante de Dios, reconocer tu parte. Yo hice mal en esto, yo reconozco que pequé en contra de esta persona, en esto otro. Señor, por favor, límpiame, perdóname. Y cuando hay oportunidad, a veces pasan muchos años, pero siempre va a haber oportunidad de romper esta situación de la ofensa, ¿no? Entonces, dice aquí, la versión Dios habla hoy, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Que en tu corazón no suceda eso. Si no está la persona con la cual puedes ponerte de acuerdo, ponte de acuerdo con Dios y Él te limpiará, Él te mostrará. Ahora, si estás cerca de la persona, ve y ponte de acuerdo con ella. Preséntate con humildad. No presentes tu argumento. Me ofendí porque tú me hiciste. No, apunta el pecado. Apunta el pecado. No está bien esto que está pasando entre nosotros. Por favor, perdóname. A veces son cosas muy absurdas, ¿verdad? Por las que queremos ganar un argumento. Entonces, no ganes un argumento. Gana tu comunión con Dios. Restablécela. Vamos a ver ahora la avaricia. Dice Proverbios 28-25. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Proverbios 19. El hijo necio es calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Entonces, vimos a lo largo del libro de Proverbios que hay muchas referencias a una esposa busca pleitos. Hay de más de 4 referencias. ¿Será acaso que nos conocen, que somos bien buscapleitos? Sí, porque ¿sabes qué? No sabemos hablar, no sabemos abordar la situación con el esposo, con los hijos. No, ahí andamos de buscapleitos cuando eso se soluciona hablando. Me molesta que no me obedeciste, por favor nos ponemos de acuerdo, obedéceme, mijito, en esto. Y aquí vamos a ver 2 ejemplos. El ejemplo de Rebeca y el ejemplo de Raquel. ¿Qué fue lo que pasó con estas 2 mujeres? ¿Cómo fue que se enojaron y cómo fue la consecuencia de ese enojo? Entonces nos podemos identificar. Mira, la Biblia está escrita por personas comunes como tú, como yo, con las cuales nos podemos identificar y nos damos cuenta que siempre la intervención de Dios en sus vidas es lo que hace la diferencia. Están escritos aquí para que tú y yo podamos ver que somos iguales, que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. La diferencia es el control del Espíritu Santo. ¿A quién estás rindiendo tu vida? ¿Estás entregada a tener la razón, a que tú eres la que gobierna, la que se sale con la suya, la que manipula a tu familia, a tu esposo a través del enojo, a tus hijos y al que se deje? ¿O estás dispuesta realmente a rendirte a Jesucristo y decir, esto está mal, no puedo seguir haciendo esto, le estoy haciendo un daño tremendo a mi familia? Señor, te necesito. Que esa sea nuestra oración. Señor, te necesito. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Enojados. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de las terribles consecuencias del enojo, de cómo podemos controlar estas cosas cuando nos rendimos realmente a nuestro amado Señor Jesucristo, cuando dejamos y permitimos que nuestra mente sea controlada por la Escritura, cuando dejamos y permitimos que la Escritura more abundantemente en nuestros corazones. Estas cosas terminan porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, vamos a ver estos ejemplos. Rebeca. ¿Qué pasó con Rebeca y sus hijos? Bueno, pues que por Rebeca tener un preferido, lo pone para que su esposo Jacob le dé la bendición del primogénito. Esaú se enoja muchísimo y dice en Génesis 27 que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínate nada más. El enojo puede llevarte a matar una persona, no solamente físicamente, sino también con el pensamiento. Tú dirás, ay no, yo nunca he tenido esos deseos. ¿Qué tal con el pensamiento cuando nos enojamos? Recuerda, Jesús lo puso así de alto. Si te enojas con tu hermano, eres culpable
de homicidio, ¿verdad? Entonces aquí tiene una amenaza, entonces Rebeca dice, no, le dice, ¿sabes qué? Tu hermano está resuelto a matarte, obedece mi voz, otra vez, ya la había obedecido y mira cómo le fue, ahora vuelve a obedecer mi voz y vete a la casa de Labán, mi primo, a la tierra de Harán, mora con él y le pone algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. La historia cuenta que Jacob, cuando regresa otra vez con Esaú, ya no vemos en el escenario a su mamá y tan solo, imagínate, trabajó 7 años por Raquel, 7 años por Lea y luego se quedó otros tantos años ahí con Labán. Entonces, por lo menos han de haber pasado 20 o 25 años para que él regresara de nuevo a encontrarse con Esaú. ¿Y sabes qué? Esos días se convirtieron en años y fue terrible la consecuencia para Rebeca. Ya no volvió a ver a su hijo. En esa misma ocasión, en Génesis 27, después de que dice Jacob, vete a la casa de mi primo Labán, dice, ¿por qué seré privada de ustedes ambos en un día? Por sus decisiones. Por sus decisiones. Así muchas veces nosotros estamos, ¿por qué esto? A causa de tus decisiones. O decides en la carne o decides ser guiada por el Espíritu Santo y de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias de honra o tiene consecuencias como la que tuvo ella, ¿no? Ya no pudo tener a sus hijos juntos. ¿Y sabes con qué concluye? En el versículo 46 dijo, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? La versión Dios habla hoy lo dice. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que aquí viven en Canaán, más vale que me muera. Imagínate qué deseo de esta Rebeca, ¿no? Y bueno, pues se murió, ella manipuló toda la situación. Dios en su bondad siempre interviene y lleva a cabo sus propósitos. Ya le habían dicho esta profecía acerca de estos dos gemelos, lo que iba a suceder, pero sin embargo ella trata de intervenir, de ayudar a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que ayudamos o pretendemos ayudar a Dios, porque vamos a sufrir esas consecuencias. Ahora vamos con Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad? Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Lea era su hermana, ¿verdad? Y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? También nosotras a veces tenemos este tipo de exigencias. Tenemos que tener mucho cuidado con las exigencias que le ponemos a nuestros padres, a nuestros esposos, ¿verdad? A veces aún entre hermanos. Dame hijos, fíjate, Raquel, dame hijos porque si no me muero. O sea, ¿cómo iba a ser eso responsabilidad de su esposo Jacob? No era responsabilidad de él, pero a veces ponemos estas pesadas cargas de responsabilidad a causa de nuestra frustración, a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra codicia. En este caso, ella tenía envidia de su hermana Lea. ¿Por qué? Porque Lea tenía hijos y ella no. Al final Jacob ora, Dios atiende la oración de él y le da hijos a Raquel. Y en el último parto, Raquel da su vida, ¿verdad? Muere cuando nace Benjamín. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está causando tu enojo, qué terribles consecuencias estás pasando a causa de una decisión que hiciste cuando estabas enojada, a causa de manipular, a causa de salirte con la tuya. Nosotras queremos salirnos con la nuestra. Y ¿sabes qué? Eso trae tremendas consecuencias. Tenemos que reconocer si esta decisión a la que yo estoy empujando a mi familia ¿viene de mi carnalidad? ¿Viene de lo que yo quiero? ¿O realmente viene de lo que Dios manda y de lo que Dios quiere? Ojalá que sí hiciéramos con las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Y te preguntarás, bueno, pues ¿Jesús acaso se enojó? Pues sí, Jesús lo vemos enojado en Juan capítulo 2, ahí describe muy bien lo que hizo. Jesús dice que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Dice, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas
instalados las mesas de los cambistas de dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. O sea, es muy detallado lo que Juan nos dice. Hizo un látigo porque le indignó, ¿verdad? A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Así es. Lucas le agrega, ¿verdad? Escrito está: mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y dice que enseñaba cada día en el templo, o sea, lo sacó y puso la enseñanza. Pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, te das cuenta, viene, lo saca y se pone a enseñar para lo que era el templo. Cada día estaba ahí enseñando. Sí, él se enojó, dijo: no, aquí no es un mercado, ¿verdad? Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces vemos también cómo Jesús estaba indignado. También lo vimos indignado por la incredulidad. Estaba enojado a causa de la incredulidad de los fariseos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos conciliar un Dios que tiene este celo que lo consume, pero es un celo que lo consume por el pecado? Es un celo que lo consume a causa de la rebeldía y la desobediencia del hombre. Por el Antiguo Testamento vemos todo el tiempo cómo la ira de Dios se enciende en contra de Israel. Bueno, hubo personas que se los tragó la tierra, hubo personas que perecieron, todas cayeron muertas, muchísimas en un día. Los vemos muertos cuando los pican las serpientes. Por todo el Antiguo Testamento vemos manifiesta la ira de Dios contra el pecado y contra aquellos que se rebelan franca y directamente en contra de Dios. Entonces, ¿en dónde te hallas? Necesitas hallarte en algún lugar. Entre aquellos que se rebelan en contra de Dios, la carta a los Romanos en el capítulo 1 es muy específica en cuanto a las personas que se rebelan en contra de Dios y es muy específica en cuanto a aquellos que abrazan el Evangelio. Entonces, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Puedes estar a lo mejor diciendo: bueno, pues es que yo no quisiera así como que tanto. Bueno, pues Jesús dijo que a los tibios los vomita de su boca. Necesitas hacer una decisión, porque es muy claro: o estás obedeciendo a Dios y sus preceptos, o estás literalmente en contra de Dios. No podemos estar en medio. No podemos tener una patita acá, otra patita acá. Necesitamos estar en un lugar. Y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esta buena noticia para que no seamos consumidos por la ira de Dios. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de En Buenas Nuevas. Estás en el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de por qué estamos enojados. ¿Por qué estamos enojados? ¿Dios acaso está airado? Sí, Dios está airado y habla todo el Antiguo Testamento acerca de su ira, pero es ira por hacer lo correcto, es una ira santa, es una ira a causa de la rebeldía del hombre, un Dios persiguiendo al hombre con su misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y un hombre que le da la espalda a Dios, un hombre que decide hacer las cosas a su manera, un hombre que muchas veces le da una pincelada de espiritualidad a su vida, pero realmente su corazón está vendido a este mundo, a su filosofía, a la manera en que este mundo concibe felicidad. Pero el Evangelio de Jesucristo, esa buena noticia, dice Romanos 1:17, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida.
Pero Dios, fíjate, en los pero Dios, versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Necesitas encontrarte en un lugar. ¿En dónde estás? ¿Estás entre los pecadores y perversos que detienen con injusticia y con su perversión la verdad? ¿O estás entre aquellos que defienden la verdad y levantan la verdad? Que se resisten delante de las mentiras de este mundo y levantan la verdad. Que no venden sus convicciones a causa de un plato de pan. Que no venden sus convicciones a causa de estar bien con este mundo y con una sociedad. Necesitas saber que cualquiera que se constituye amigo de Dios, se constituye enemigo de este mundo. Si tú eres amigo de Dios, tienes que ser enemigo de este mundo. Este mundo te odiará. No cabes en este mundo porque tienes eternidad. Porque este mundo pasará, cielos y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Refiriéndose Romanos 1:19 hacia estas personas pecadoras y perversas que detienen la verdad con su perversión, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios. No son personas que ignoran acerca de Dios, lo conocen porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Él es digno de eterna alabanza. Jesucristo va a regresar por todos aquellos que no se han rendido a todas estas cosas viles y degradantes, por todos aquellos que no se han rendido ante la mentira de este mundo. Fíjate, 1 Tesalonicenses 1:10 dice que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses que les está alabando por su amor por la verdad, por su deseo. Dice, y les alabo, y están ustedes esperando del cielo a Jesús, a su Hijo, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. A eso vino Jesucristo, a librarnos del castigo venidero. ¿Tú lo estás esperando? Quizá hoy sea el día en que Él regrese. ¿Cómo estás en tus oraciones? En algún momento en tus oraciones te has detenido a pensar y decir, Señor, ¿podrías regresar hoy? Señor, hoy es el día en que tú vas a regresar. ¿Estás lista para que Él regrese? ¿O estás lista para partir? Es una pregunta que nadie sabe el día y la hora en que vamos a ir. No tiene que ver con edad, tiene que ver con el plan de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene en su libro el día que va a ser. ¿Estás lista? ¿Tienes tu abogado? ¿Has rendido tu vida al Creador? ¿Qué necesitas hacer? Necesitas confesar tus pecados. Necesitas hacer a Jesucristo Señor de tu vida. Es por fe. El justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere el justo? El justificado, el perdonado, el que ha venido a rendirse delante de Jesucristo. Ahora, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer con estas situaciones de enojos que tienen terribles consecuencias? Santiago 1 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros nos enojamos y queremos acomodar lugar, hacer entrar en razón a alguien, en tu ira no obra la justicia de Dios. En tu ira no va a ser así,
Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros queremos hablar con alguien y a través del enojo queremos hacerle entender, bueno, apréndete esto, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros queremos hacer entender a alguien con ira y con enojo, ahí no está una obra de Dios. Y en el capítulo 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No dicen enojo. Y muchas veces nos justificamos que soy de un carácter muy fuerte. No, eres de un muy mal carácter. No eres de un carácter fuerte, eres de un muy mal carácter. Pero aquí dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en el corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto lo tenemos que tener memorizado y escrito a fin de que cuando venga la situación de enojo, cuando venga la situación de estrés, podamos tener una ruta de salida y podamos decir, esto que estoy sintiendo no es la sabiduría que viene de lo alto, aquí hay toda obra perversa, tengo que esperar para poder tener una mejor respuesta. Tengo que dejar que el Espíritu Santo controle mi mente, controle mi boca, para que yo no sufra las terribles consecuencias del enojo. En Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es una progresión que comienza con la amargura, con asuntos no resueltos. Después eso te lleva al enojo, eso te lleva a la ira, después viene la gritería, después viene la maledicencia y después toda malicia. Dice en Efesios 6 también nos hace un llamado a los padres. Ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo hacemos esto? Pues nada que le moleste más a un hijo. Pregúntate tú como hijo, ¿qué te molestaba más de tus papás? Que te dijeran, entre otras cosas, que no hicieras algo que ellos estaban haciendo. Es por eso que tenemos que vivir vidas consistentes, vidas rendidas a la gracia de Dios. O lo haces tú o lo hace la gracia de Dios. O lo haces tus fuerzas y el echar ganas, o lo hace la gracia y el poder sobrenatural en ti que te controla y que te hace rendirte a Jesucristo, a su palabra. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Que en el momento de la prueba, que en el momento donde sube la temperatura, donde sube el enojo, tú tengas una ruta de salida y que te puedas despojar de todas estas cosas y que puedas decir, ok, Señor, la palabra implantada dice dominio propio, la palabra implantada dice gracia, necesito toda tu gracia y toda tu misericordia. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que ya nunca más va a suceder? No quiere decir eso, porque tenemos una naturaleza caída. Pero ¿sabes qué? Cada vez va a ser con menos intensidad. Cada vez vas a rendirte más y más al dominio del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tus palabras. Vamos a ir a un corte y volvemos en un momentito. Estamos de regreso. Vamos a orar. Oremos para que todas estas cosas nos libren de todas estas cosas como ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas que surgen del enojo. Oramos y le pedimos al Señor que esta serie del enojo pueda traer un fruto apacible a nuestras vidas, que esta serie del enojo traiga el fruto del Espíritu a nuestras vidas a través de rendirnos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a recibir la palabra implantada, Señor, que podamos traer un fruto de justicia, de misericordia, de amor, de dominio propio, Señor. Te pido que por favor nos ayudes a confesar el pecado por el cual estamos enojadas, Señor. Que nos limpies de nuestra maldad y que nos lleves, Señor, que nos lleves a la plenitud
y a la vida plena que tú quieres darnos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se agotó. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias familia querida Calvary Compañerismo Cristiano. Yo los dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.